Bueno, pues continuamos con la siguiente mesa de esta última jornada de la Semana China. En este caso va a estar moderada por Aurelio Martín López, doctor en Humanidades e investigador de la historia documental del socialismo español, así como archivero de la Fundación Pablo Iglesias. En esta mesa también se encontrarán la doctora María José Ramos Rovi, además del doctor Raúl Ramírez Ruiz y el profesor Sergio Trigo Saujar. Aurelio. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, dentro de este cuarto día de la Semana de China, dedicado a las jornadas de humanidades, la mesa anterior ha sido de filosofía y religión, espero que haya sido interesante, y ahora nos toca paso a la mesa de historia. Nuestra primera ponente es María José Ramos Rovi, que paso a presentar brevemente. Ella es doctora en Historia y profesora titular del grado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Historia Moderna Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba. Dentro de sus líneas de investigación destaca la historia de Andalucía, el parlamentarismo, biografía de políticos e historia de las mujeres. Concretamente, por lo que a la institución que yo represento, cabe destacar que entre sus muchos artículos y publicaciones, pues el Diccionario Biográfico de Parlamentarios Andaluces y las concejalas de Córdoba. Un ejemplo de la creciente presencia femenina en los ayuntamientos de la democracia. Hoy tenemos el placer y la oportunidad de tenerla aquí y nos va a hablar sobre las mujeres en los estudios asiáticos. Así que sin más, te dejo el sitio. Se oye bien, ¿no? No necesito... Vale, gracias. Pues en primer lugar, agradecer muchísimo a los amigos de la Rey Juan Carlos y a esta Semana China de que haya tenido la oportunidad de venir a esta preciosa ciudad que siempre es muy agradable, porque yo nací aquí. Yo soy gata, yo nací en la calle Goya y aunque esté en la periferia, pues siempre me gusta venir a esta ciudad. Cuando me llamó el profesor Raúl Ramírez para hablar, dije, pues no sé muy bien qué hacer. Digo, pues mejor voy a hacer que confluya el tema de las mujeres y el tema de China. Concretamente voy a hablar de las mujeres en los estudios asiáticos. Saben ustedes, hoy estamos en el último día, que uno de los mayores cambios que se han producido en el mundo en estos últimos 30 años han sido precisamente el ascenso de China en los escenarios económico, político y en breve en el militar. El gran éxito económico que ahora empieza a mostrar sus consecuencias político-estratégicas han hecho renacer en Occidente un cierto temor hacia China. Por ello, China debe construir una imagen que le permita que su liderazgo sea aceptado por la comunidad internacional. El sueño chino no es otro que crear una nación moderadamente acomodada en los últimos años y plenamente desarrollada hacia el 2049. La confluencia de España y de China pues, ha tenido como producto pues, las relaciones en la universidad y sobre todo las relaciones culturales. A la hora de hablar de las mujeres en los estudios asiáticos, le tenemos que rendir homenaje a Taciana Fisa. Fisa es catedrática de estudios de Asia Oriental, está especializada en lengua y en literatura china y fue la fundadora del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid. Se doctoró con la tesis Mujer, Literatura y Sociedad en la China Contemporánea y su conocimiento hacia la cultura, las mujeres y la literatura le llevó a crear una de las primeras cátedras de estudios asiáticos. En el año 2001, su universidad, la Universidad Autónoma, le encargó un libro blanco sobre los estudios de Asia en España. Justamente en la presentación de ese libro, pues ella dijo que adolecía España de esas titulaciones oficiales sobre China cuando ya sí lo había en Italia, en Londres y en Francia. Por lo tanto, a la altura del 2023 era necesario hacer una revisión
de lo que se estaba haciendo en España sobre los estudios asiáticos. La Casa de Asia firmó con la Universidad Rey Juan Carlos un acuerdo y le encargó al Grupo de Relaciones de España y China, concretamente al profesor Raúl Ramírez Ruiz, el libro Los estudios asiáticos en España, análisis, evolución y perspectiva. Fue publicado por la editorial Aranzadi, por lo tanto tenemos un éxito en la publicación. Es un trabajo muy detallado donde podemos encontrar una descripción no solamente de las instituciones que se ocupan de los estudios asiáticos, sino de todos los títulos que se imparten de grado, posgrado y másteres y doctorados que se imparte en España. Aquel libro pretendía de alguna manera cubrir esas necesidades que había del público en general para acercarse a los estudios de Asia. Podemos decir, como ven en la diapositiva, que hay 3 momentos clave a la hora de implantarse los estudios asiáticos en España. Está la década de los 80 y de los 90, donde muy tímidamente algunas profesoras y algunas asignaturas ocasionales de la Universidad de Granada, de la Universidad Autónoma de Madrid o de la Universidad Autónoma de Barcelona empezaban a ofertar estudios chinos, cultura china, pero sin embargo era una cosa como muy leve. El segundo input vino hacia el 2003, cuando empiezan a ofertarse las licenciaturas de segundo ciclo. Pero sobre todo, el tercer impulso y más importante es el del año 2008-2009, cuando fue pionera la Universidad Rey Juan Carlos en impartir el grado de estudios de Asia Oriental. Como pueden ver en la diapositiva, pues a raíz de ese año, en la Universidad Autónoma de Madrid se imparte estudios de Asia, África, árabe, chino y japonés. Ese mismo año, 2009-2010, en la Universidad Autónoma de Barcelona se pone en funcionamiento los estudios de Asia Oriental. También los estudios de Asia Oriental se empiezan a impartir en la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga. A partir de ese momento se puede decir que tenemos, digamos, una generalización muy leve de lo que son los estudios asiáticos en España. Como podemos ver en la diapositiva, que lleva por título Rama de conocimiento de las titulaciones de estudios asiáticos, los estudios ofertados en la rama de artes y humanidades suponen un 77%. Lo referente a ciencias jurídicas y sociales, un 20%. Pero lo de ciencia de la salud solamente es un 3%. Me voy a referir a estos últimos. Se ofertan estudios asiáticos, de medicina asiática, en la Escuela Superior de Medicina Tradicional China, que es un centro asociado en la Universidad Europea del Atlántico, donde se oferta un máster propio de estudios superiores en acupuntura y medicina china. También se oferta en el Instituto Confucio de la Universidad de Granada, que desde el año 2022-2023 se desarrolla un taller de medicina tradicional china. Y en la Universidad Autónoma de Barcelona se oferta un máster y un diploma de formación permanente de acupuntura y dolor, adherido a o basado en la medicina tradicional. Si nosotros entráramos en cada una de estos másteres o estos títulos propios de las universidades, veríamos que la mayoría de las profesoras que imparten son médicos y la mayoría de las alumnas que, digamos, siguen estos estudios son también chicas. No confundamos pseudociencias con medicina tradicional china. Sí es cierto que en nuestra seguridad social, la medicina tradicional, la acupuntura, la manopuntura, el tema de la reflexología podal, no entra a la seguridad social, pero en nuestro país vecino, en Francia, sí entra. Y además tiene muy buenos resultados en la medicina. También en los últimos años del pasado siglo
vamos a ver cómo empiezan a preocuparse no solamente de los estudios de grado, sino sobre todo de los estudios de posgrado, doctorado y máster. Vamos a ver cómo empiezan a impartir esos estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de Granada, en la Autónoma de Barcelona, en la Pompeu Fabra. Ahí tienen 2 másteres, el máster universitario de estudio chino y el máster universitario en traducción entre lenguas globales chino y español, y por ejemplo la Universidad Oberta de Cataluña, que oferta un máster universitario en estudios de China y Japón en el mundo contemporáneo. Si nosotros entramos en la oferta de estos másteres, la mayoría de ellos son presenciales, a diferencia del que oferta la Universidad Rey Juan Carlos con UDIMA, que es online o semipresencial. Y también me llama mucho la atención el que oferta la Universidad Autónoma de Barcelona, que también es 50-50, parte son presenciales y parte de esas enseñanzas son online, pero unas se imparten en español y la mayoría se imparten en inglés. Si nosotros desglosamos cualquiera de las asignaturas que se imparten en estos másteres. Yo, por ejemplo, he cogido, barriendo un poco para Andalucía, he cogido la Universidad de Granada. En la Universidad de Granada ustedes pueden ver y vemos la guía docente de lengua moderna nipón-japonesa. No sé si me he cargado esto. No. Vamos a ver. Mejor el mando. Mejor el mando. No se puede tocar, ya lo siento. Bien. Es táctil. Bueno, como les he dicho, pues la mayor parte de la oferta que se hace en España, si desglosamos cualquier asignatura del máster, vemos que un 70% de las responsables son mujeres y un 70% del alumnado también es femenino. Sí es cierto, por eso me he parado un poquito más en las asignaturas que se imparte en el grado de medicina, porque en la mayoría de las veces lo que hacen es ofertar algunos itinerarios en lenguas, en filosofía, en cultura o de alguna manera en traducción. En este máster que les presento, en esta lengua moderna minor de japonés de la Universidad de Granada, la dirección de la asignatura es de Elena Alcalde y todos los miembros de la comisión de la asignatura son todo mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, quiere decir que a la hora de abordar ese alumnado, los TFM, hacemos unas líneas de investigación muy distintas a la que hacen los compañeros varones. ¿Por qué? Porque ofertamos una serie de líneas que de alguna manera a nosotros nos llama mucho más la atención. A mí no se me ocurre trabajar sobre batallas, por ejemplo. Si he visto la línea de investigación que ella oferta es sobre cultura china, hacen un estudio comparativo, ven cómo de alguna manera esa cultura china pues ha impactado en nuestra cultura o nuestra gastronomía. Este máster, el máster que oferta la Universidad de Granada, el alumnado que lo haga puede escoger 3 itinerarios. Uno que es Estudios de Asia Oriental Contemporáneo, otro que es especialización en lengua, literatura y cultura japonesa y otro que es especialización en lengua, literatura y cultura chinas. Fíjense ustedes cómo, de alguna manera, pues todo está relacionado, como les he dicho, con las humanidades, con la lengua, con la traducción. Como hemos indicado, los estudios de posgrado son en su mayoría presenciales, a excepción de este que oferta la Universidad Rey Juan Carlos con UDIMA. Si nosotros desplegamos, vemos que hay 6 asignaturas obligatorias, 4 se cursan en el primer semestre y 2 se cursan en el segundo semestre. Me ha llamado mucho la atención, no he tenido ocasión de comentarlo con los compañeros, que al TFM le den un valor de 18 créditos. Claro, 18 créditos es muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en los másteres que yo participo, en los másteres se le dan 6 créditos, no 18. 18 son muchísimos créditos. Son 3 asignaturas. Sí es cierto que lo que presentáis son asignaturas
claro, los compañeros son de historia, entonces varía un poco con respecto a lo que se oferta en Granada o se oferta en Málaga. Por ejemplo, he visto que es muy interesante la asignatura de China milenaria, historia, cultura, derecho, política y economía, como de alguna manera pues es un estudio de todas las humanidades. Luego hay las relaciones y posibilidades de negocio entre la Unión Europea y China. Claro, este máster, corregirme los compañeros, pues de alguna manera tiene que dar respuesta a toda esa población que necesita esas relaciones internacionales. Ya les he dicho que de alguna manera la economía china está despegando y tenemos que ver su relación con la Unión Europea. Y la otra asignatura que me ha llamado mucho la atención, desglosando los contenidos que se explica, es el nuevo orden mundial ante el ascenso de China como actor y potencial global. En el caso de Córdoba, que es de la universidad donde yo vengo, nosotros no tenemos un máster de estudios asiáticos, pero sí ofertamos un título propio de forma virtual que se llama Curso de experto en lenguas, cultura y relaciones comerciales con Asia Oriental. Este título propio que está impartido, respaldado por la universidad y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y de Traducción, pues está coordinado por Alba Fernández y en la comisión están 4 mujeres. Un 80% del alumnado que desde que se imparte el curso está asistiendo de forma online a estas clases es alumnado femenino. Esto lo ven muy bien en el libro del profesor Raúl, cómo las mujeres sostienen la mitad del cielo. Pues fíjense ustedes cómo prácticamente empieza de forma dispar, pero a medida que van pasando los años, pues ahí tienen cómo las mujeres han acumulado una tasa de matriculación en torno al 73% en los grados y en el caso de los másteres en torno a un 74%. El tema de los másteres es muy significativo porque los varones solamente suponen un 26%. Por lo tanto, se puede decir que las mujeres están muy interesadas en la enseñanza del mundo asiático. A mí me interesa lo que pasa, no tanto los grados, sino me interesa qué pasa después de los másteres y después del posgrado, lo que es el doctorado. Los programas de doctorado en las universidades españolas están muy relacionados también con Asia Oriental, sin embargo, pues se han ido nutriendo muy tímidamente. Si nosotros cogemos el número de tesis doctorales que se han leído sobre el tema de Asia Oriental, la mayoría que se han leído son en Cataluña. En Cataluña son en torno a un 80% y de ese 80% el 50% han sido defendidas y dirigidas por mujeres. Luego tenemos alguna relación en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Granada, en la Universidad de Sevilla, muy levemente. En Córdoba, pues ahora mismo yo estoy dirigiendo una tesis sobre el tema del manga japonés y bueno, somos muy pocos los que trabajamos en el mundo asiático en Córdoba. Como en muchas ocasiones, Barcelona y Cataluña son, digamos, los que acopan los programas de doctorado. Todos los programas de doctorados que se ofertan en el mundo asiático son de arte y humanidades y mezclan de alguna manera la lengua y la historia con las humanidades. El programa más completo es el que oferta la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí tienen ustedes cómo tenemos una serie de programas de doctorado. Como les he dicho, la Universidad Autónoma de Barcelona posee un programa más localizado y más centrado en los estudios asiáticos y presentan 4 grandes líneas dedicadas íntegramente a Asia Oriental. Si nosotros cogemos todos los programas que se ofertan y todas las tesis, que es lo que a mí me ha interesado y lo que yo he visto, las tesis que se han leído, no las que se quedan por el camino, podemos decir que hay 2 grandes perfiles definidos. El primer perfil es que los programas de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Pompeu Fabra presentan unas líneas genéricas relacionando historia, humanidades y cultura. Sin embargo, vamos a ver cómo la Universidad de Salamanca y la Universidad de Málaga y sobre todo Granada presentan un perfil mucho más lingüístico.
Por lo tanto, fíjense ustedes cómo pues varía un poco los intereses de unos y otros. Me interesa todavía más qué se hace, cómo se investiga, cuáles son los grupos de investigación que hay. Vamos a ver cómo les traigo la web del grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, un grupo muy dinámico, un grupo que tiene una página web preciosa, en el cual, bueno, pues fíjense ustedes la cantidad de publicaciones, porque la principal IP es Carmen Tirado Robles. Carmen Tirado Robles ha tenido la habilidad de rodearse de un grupo de mujeres muy vanguardistas y evidentemente ahí tienen ustedes cómo se acercan a todos los temas relacionados con ciencias sociales y con las ciencias humanas de Japón. Y vamos a ver cómo a ella le interesa, a ella y a su equipo le interesa ver las relaciones que hay del mundo asiático a nivel internacional. Cómo se ha influenciado ese arte de Japón y China en el mundo occidental. Le interesa muchísimo la literatura y le interesa también el orden jurídico. Si nosotros entramos en su web, no solamente presenta las últimas publicaciones, presentan todos los programas de doctorado que tienen y presenta los distintos eventos que van a desarrollar. Es una página muy completa y una página muy bonita. Fíjense ustedes, aquí presento por un lado un grupo de investigación de Granada y por otro presento un grupo de investigación del CSIC. La Universidad de Granada, en esta universidad, pues destaca el grupo 811, que es un grupo de investigación de estudios asiáticos, donde, bueno, pues se centran sobre todo en China y Japón indistintamente. Y para ello, para este grupo sobre todo de mujeres investigadoras, se centran en las relaciones entre Asia y Pacífico. Y vamos a ver cómo pues tienen un grupo interesante que empiezan a crear tesis y empiezan a crear redes de influencia. Tiene también aquí el grupo de estudio sobre Asia y el Pacífico del CSIC. No solamente les interesa a estos grupos de investigación quedarse única y exclusivamente, digamos, en su universidad. Nos interesa sobre todo las redes. Aquí tienen ustedes, como tenemos una red temática de estudios sobre mujeres de Asia Oriental, Corea, China y Japón. Vamos a ver cómo su principal IP, María Aurelia Martín, de la Universidad de Málaga, pues ha sabido crear un grupo de trabajo, un grupo de relaciones con distintas universidades y distintos grupos de trabajo para acercarse para ver cómo se establecen las relaciones de género, las mujeres en Asia Oriental y sobre todo analizar los campos, la cultura, la gastronomía, la historia de Japón, China y Corea. Su idea, su principal objetivo es recuperar las historias de las mujeres en Asia Oriental. Me voy a ajustar al tiempo que me han dado. ¿Qué reflexiones podemos sacar en esta pequeña charla? Evidentemente, el siglo XXI ha supuesto un gran avance en lo que se refiere a la implementación de los estudios sobre China y el chino en el ámbito universitario español pues está de moda. Hay muchísima demanda por parte de profesionales, tanto académico como, digamos, profesionales libres, y evidentemente cada vez se demanda más estudios especializados sobre China, Japón y Corea. El primer hecho reseñable en la implementación, pues vamos a ver cómo el área de Asia Oriental, pues aparecen sobre todo itinerarios donde pues hay menciones hacia China o el chino. Sin embargo, vamos a ver que ante esa demanda creciente, pues es necesario que empiecen a ofertarse, como es el caso del máster de la Universidad del Rey Juan Carlos, asignaturas específicas de China. Como hemos podido ver, el 70%
de las profesoras que imparten docencia en el grado, en el progrado, en el posgrado y en el doctorado, pues vamos a ver que ese 70% son mujeres. Pero, curiosamente, la mayoría de los itinerarios que se ofertan están vinculados a los grados de Historia del Arte, Traducción e Interpretación. Por eso yo he hecho especial mención al grado de Medicina. La mayoría de los grupos de investigación que he analizado, el principal IP es mujer y normalmente se rodea de un equipo, no siempre al 100% de mujeres, pero que tiene al menos un 80% de mujeres investigadoras. Por lo tanto, son grupos y redes de trabajo muy feminizados. Cada vez hay más interés por el mundo asiático, por China y por Asia, y vamos a ver cómo cada vez hay más interés para acercarnos a ese mundo. Cada vez ha crecido sustancialmente las TFGs que se leen, los TFM y las tesis doctorales. Cada vez se trabaja más sobre Asia. Muchas gracias. Esto ya no sé si lo quito, lo pongo. Muchas gracias, María José. Creo que nos han quedado dos cosas claras, ¿verdad? Una, que los estudios asiáticos tienen nombre de mujer, y otra, que cada vez están más en auge, ¿no? Bueno, voy a dar paso al profesor Raúl Ramírez Ruiz. Raúl Ramírez Ruiz es doctor en Historia. Un cambio. Va a cerrar Raúl. Perfecto, pues entonces doy paso al profesor Sergio Trigo Saugar, que es investigador predoctoral de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entre sus temas de investigación son las relaciones China-Unión Europea y, como sabéis, forma parte de la directiva de diferentes asociaciones como la Asociación de Amigos de China y la Asociación Hispánica de Estudios sobre China. Hoy nos va a hablar sobre Xi Jinping y su visión del futuro próximo para China, ¿no? Algo que tiene que ver con el soft power, ¿verdad? Un poquito Bueno, de todo. pues Así que todo tuyo, Sergio. vamos a ello. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Veo aquí amigos, a mi director de tesis, Raúl Ramírez Ruiz, a Felipe de Basa, que no ha podido venir, lógicamente, que le deseamos a su familia una pronta recuperación. Luego a la profesora María José Ramos Robi, que es amiga, por supuesto, y a mi exdirector de prácticas, Aurelio Martín López, que es un placer que estés aquí. Luego también a algún amigo como Amán, que ha venido por aquí, que está por aquí, que le veo, así que nada. Voy a empezar a proceder a explicar todo esto. Bueno, la China de Xi Jinping, efectivamente. Aquí le tenemos al líder de la China actual. Bueno, básicamente es un poquito es la explicación de la China actual a través de su líder, de su actual líder, lógicamente, y a través del 18, 19 y 20 Congreso del Partido Comunista de China. Esto supone un punto de inflexión en la República Popular China, ya que la República Popular China, pues anteriormente se produce con Deng Xiaoping la apertura, con Hu Jintao se prosigue con la apertura y demás cuestiones, y con Xi Jinping pues hay una nueva fase. Esta nueva fase se caracteriza también pues con la continuidad del soft power, con un liderazgo mayor a través de Xi Jinping y con una consolidación de los valores, como bien explica el profesor Ramírez Ruiz, de los valores confucianistas y del carácter del propio líder de la actual China. Bueno, prosigamos. ¿Por qué analizar estos congresos? ¿Es importante analizar los congresos del Partido Comunista Chino? Es evidente que es importante. Son vitales para comprender esto, porque sin esto la China actual no se comprendería. Aquí asciende Xi Jinping en el poder. Los congresos revelan las preferencias y las prioridades principales de cuál es el camino a seguir de la República Popular China, ya que el verdadero poder reside sobre todo en lo que son los congresos y en el propio liderazgo de Xi Jinping, que sale a través de estos congresos del Partido Comunista Chino. Luego, la importancia y la trascendencia de estos congresos pues son los congresos que tienen impactos a largo alcance de la China, la economía, la política, la cultura. Todo se lleva a cabo a través de estos congresos del Partido Comunista. Luego, una perspectiva histórica, que es el análisis de estos congresos a lo largo del tiempo, que nos proporciona una visión de cómo ha ido evolucionando la China desde Mao hasta nuestros días. ¿Cómo justificamos este estudio? Porque, lógicamente,
todo empezó con el máster Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos, interuniversitario con la de esta casa, la de la UDIMA, dentro de la cual analicé los actuales congresos, el 18, 19 y 20, los más recientes, mejor dicho, y estoy prosiguiendo con mi tesis doctoral, en la cual son dirigidas por Felipe de Basa y Raúl Ramírez Ruiz, a través de la China de Xi Jinping, la China actual. Hay una brecha de investigación. Lógicamente, los que son los congresos del Partido Comunista Chino no se investigan en demasía ni en España ni en Europa. Por lo tanto, es un filón a estudiar, a investigar y analizar. Luego, la relevancia política, lógicamente, a través de sus conclusiones, de sus derivados, de sus actos, se puede llegar a cómo se llevan a cabo los nuevos gobiernos de la actual China y cómo se comprometen las empresas y los gobiernos de otras naciones con China. Y luego las relaciones internacionales, lógicamente, cómo se relaciona China en el mundo a través de estos congresos. Bueno, las directrices de eso se llega a cabo a través de estos congresos, por supuesto. Luego, la metodología y fuentes, pues la metodología pues, que se utiliza sobre todo pues es una revisión bibliográfica, lógicamente, pero a través de fuentes primarias, como el Diario del Pueblo Chino, el Xinhua, que es ¿cómo se puede decir? La agencia F española, por decir una comparación así un poco graciosa a nivel de aquí de España. Luego, pues los libros de sinólogos españoles, de los mayores expertos en sinología española, como es el profesor Ramírez Ruiz y Felipe de Basa. Destaco el libro de Historia Contemporánea de China, que es del profesor Raúl Ramírez Ruiz, del cual me lo tuve que estudiar, porque al hacer el grado me lo tuve que estudiar enterito, y enterito si no esa prueba. Y luego, pues otros autores destacados, pues como Hash o Yang. Entonces, a partir de aquí, pues realicé esta investigación. La metodología, como he explicado, pues es básicamente analizar los distintos enfoques de los congresos, las resoluciones que salen de estos congresos a través del Xinhua, del Diario del Pueblo Chino y de los libros y de las pocas personas que han analizado esto, porque esto, repito, es una tarea ardua, porque muy poquitas personas lo han hecho, entonces es algo como bastante pionero. Y sobre todo aquí en España. En España hay un vacío bastante grande en cuanto a bibliografía, metodología y demás para estudiar China, sobre todo, y más concretamente la política china. Hay muchos estudios, sí que es cierto, o bueno, relativamente muchos en inglés, pero en español hay muy poquito. ¿Vale? Luego, pues entrevistas a expertos, pues como a través, pues como he dicho, de Raúl Ramírez, del propio Raúl Ramírez, del propio Felipe de Basa, de otros expertos como Min Kanchu, Consuelo Marco y demás que se centran en el área y que te dan una visión de cómo es el progreso avance de esta nueva China. Bueno, el 18 Congreso. Comenzamos con los congresos. El 18 Congreso supone un punto de inflexión en la era actual china. Supone el ascenso al poder de Xi Jinping. Xi Jinping asciende al poder en 2012, en el 18 Congreso del Partido Comunista. Pues comienza con una nueva política, una renovación política, económica, y evoluciona lo que es ese sentimiento y ese sentimiento de no vuelta atrás, sino que siempre van a cooperar con el resto de naciones en igualdad de condiciones. Esa es la base del 18 Congreso. Nunca más de rodillas, siempre en igualdad de condiciones. Tanto como unos para otros. Lo que busca este Congreso es la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones a la hora de negociar acuerdos y demás. El sueño chino, que es el Congreso se planteó, el sueño chino, que es el rejuvenecimiento nacional, que pretende hacer una China un país más próspero, más evolucionado, más fuerte y más innovador. Y luego el soft power, que es el poder suave que todos conocemos, pues es básicamente introducir la cultura, la tradición en el resto de países para que así pues tenga una mayor acogimiento, la diplomacia y los aspectos personales y diplomáticos y empresariales chinos. Luego tenemos más características del 18 Congreso del Partido Comunista, que es las prioridades políticas. El Congreso, como he dicho, se centra en una reforma política, en promover un desarrollo sostenible y los cambios de liderazgo. Por supuesto, Xi Jinping asciende al poder, pero no solamente con él asciende Li Keqiang. Li Keqiang es el líder del Politburó bajo designio de Xi Jinping. Luego, el legado revolucionario. El Congreso enfatizó este legado revolucionario, ya que China y la importancia del desarrollo de las relaciones internacionales. China no abandona del todo ese sentimiento revolucionario que viene desde Mao. Sí que es cierto que se suaviza, pero sí que en este 18 Congreso se sigue
se sigue recordando esa memoria revolucionaria del pasado, cómo se logró que el Partido Comunista de China, cómo la evolución de China, y como he dicho antes, nunca más estar de rodillas, sino siempre en igualdad de condiciones con el resto de potencias. El 19 Congreso. Xi Jinping, como es el actual líder, lógicamente resiste, no solamente es que resista, afianza su poder y aquí ya no solamente afianza su poder, sino que el objetivo es renovar la política interna de China, a través de sus políticas, su gobernabilidad y su poder militar. Y a través también aquí empiezan a crear pues la oficina anticorrupción y demás, porque uno de los problemas grandes que se encuentra Xi Jinping en la China actual, o la China heredada, mejor dicho, es la corrupción. Y aquí empiezan las políticas anticorrupción. El impacto global, que por supuesto pues una condición económica muy fuerte, evolución económica, es un emergente político mundial, ya que ellos uno de los objetivos que tienen es que en 2049 se conviertan en primera potencia mundial, superando a los estadounidenses. Demostrar al mundo que son capaces de un desarrollo completo y global y que son una potencia fiable. A través de las reformas económicas, ahí pongo el ejemplo del China Development Bank, que es el Congreso continúa el impulso de Xi y sus reformas económicas incluidas en la promoción de la innovación, el emprendimiento, fortalecer el papel de China mediante la financiación y el desarrollo. Más cositas. Aquí lo tenemos. El 19 Congreso del Partido Comunista, las campañas anticorrupción, muy importantes, ya que se produjeron diversos establecimientos de nuevos sistemas anticorrupción en China, como es la inspección disciplinaria, la agencia destacada de elogios por los informes del Congreso, introducción de nuevos mecanismos para abordar estos sistemas y que no ocurra en China, porque es cierto que se destaca mucho en este Congreso, en el 19, que una de las lacras de China más importantes es la corrupción que hay interna, y esto lo aplaca muy bien Xi Jinping. Un mayor liderazgo, Xi Jinping se posiciona claramente en el poder. Muchos informes y muchos documentos y muchas personalidades le consideran como un relevo natural de Mao, ¿vale? Y entonces las investigaciones y corrupción utilizadas para consolidar el poder y eliminar la política de sus rivales. También, eso es cierto, a modo de crítica, hay una crítica que dice que eso no se utiliza sino para corrupción, sino para quitarse de medio rivales. No se ha demostrado, son solamente habladurías, lógicamente, pero sí que es cierto de que, bueno, ahí están, hay que tener todas las posiciones puestas, pero ahí está. Luego, el nuevo mecanismo de supervisión y puesta en marcha para supervisar la campaña anticorrupción. O sea, no solamente vale con voy a hacer una campaña anticorrupción, sino también la voy a vigilar, porque es cierto que los que están dentro se pueden corromper. Entonces, hace como un mecanismo de control. Y eso es muy curioso y muy interesante porque yo creo que ningún país occidental lo tiene. Simplemente tenemos una agencia anticorrupción, pero no hay nadie que controle la agencia anticorrupción. Entonces, pues es muy interesante también de estudiar, porque eso se puede decir que lo inventan en cierta manera Xi Jinping y en la China actual, en la República Popular China. Luego, un resurgimiento de ideología, volver al comunismo, pero con ideales confucianistas, ideología del partido y disciplina. Lo que hemos destacado antes, no se abandona el comunismo del todo. Lógicamente, China tiene un mercado libre, pero como dicen ellos, es un socialismo con características chinas. O sea, no llega del todo a ser ese comunismo cerrado y demás que tuvo, por ejemplo, Mao, que luego sufrió la apertura de Deng Xiaoping, la reforma de apertura de Deng Xiaoping, sino que Xi Jinping va un paso más allá, ¿vale? Y también un pensamiento con características chinas para una nueva era. Y en énfasis en la importancia del liderazgo de todos los aspectos en la sociedad china. O sea, Xi Jinping se marca, como he dicho antes, como un nuevo Mao en ese aspecto. Luego, el 20 Congreso, que es el actual, es más reciente. En el más reciente, las políticas de Xi Jinping, pues se consolidó la voluntad de poder y de política de Xi Jinping, de economía y demás, un control de la sociedad. No es control como tal, sino es seguridad y vigilancia. Vigilancia para poder vivir mejor. Este control permite a China este impulso nuevo que tiene actualmente. Y eso es lo que actualmente la política de Xi Jinping se basa. La oposición, que es el Congreso reveló la oposición de la propuesta de Xi, particularmente sus esfuerzos para centralizar el poder e intentar frenar la disidencia, que es, como he dicho antes, a muchos críticos se le vende o se les dice que esto de la campaña anticorrupción no es tanto para eso, sino para
eliminar la oposición. Luego, el impacto del COVID-19, que eso frenó la economía china, como todos sabemos, cerraron las fábricas, cerró el mundo. Y cuando cierra aquí también parafrasear un poco al profesor Ramírez, si se cierra China y las fábricas chinas, significa que tú vas el siguiente. O sea, el cambio climático, pues sobre todo sí que China hay que reconocer que ha impulsado grandes políticas anticontaminación y que se ha propuesto sobre todo que en unas ciudades que por ejemplo he tenido el honor de visitar como Fosán, dicen que en 2035 va a ser cero emisiones CO2. ¿Lo conseguirán? No lo sabemos. Luego el 20 Congreso, más del 20 Congreso, énfasis en la innovación, en la prosperidad común. Sobre todo también hay que destacar la armonización militar. Se produce una armonización de lo militar, se produce una armonización de las cuestiones bélicas, porque luego veremos uno de los grandes conflictos que tiene y uno de los grandes parangones que se le presenta a Xi Jinping. El liderazgo de Xi Jinping es irrefutable, nadie ya lo pone en cuestión y demás, y se consagra a través de la constitución del Partido Comunista Chino, una especie de constitución. La prosperidad común. Hay una política nueva de Xi Jinping que es el reparto de las ganancias. La nueva política de Xi Jinping es que todo el mundo crezca a la velocidad de China. O sea, desde la clase más baja, se puede decir, desde lo que es la China pobre, hasta la China de arriba. O sea, que los de abajo puedan llegar a situaciones cómodas de vivencia. O sea, no tengan problemas para comprarse una casa, no tengan problemas de vivir y demás. Eso es nuevo en la política de Xi Jinping y que se refleja en las resoluciones del 20 Congreso del Partido Comunista Chino. Luego, aquí esto lo voy a hacer muy resumido. Esta es la división que investigué, las diferencias que hay entre el 18, el 19 y el 20 Congreso del Partido Comunista Chino. Como podéis ver, Xi Jinping repite, Li Keqiang también, pero como veis en el 20 Li Keqiang desaparece y el actual líder del Politburo es Li Qiang. Luego renueva el resto de puestos, los renueva. O sea, no los mantiene en el poder. Yo creo, esto es una opinión un poco personalista, un poco personal, que es para evitar lo que él dice, la corrupción. Cuanto más tiempo estás en el poder, más te corrompes. Pero, como vemos, él sigue de líder. Sigamos. Es curioso, es una curiosidad, a modo de curiosidad. Luego, el liderazgo de Xi Jinping, pues político, como he dicho, reformas y demás, la diplomacia cultural, que es soft power a través de lo cultural, de esa cuestión de, por ejemplo, a través del cine, del teatro, de la música y demás, atraer a la diplomacia extranjera. Atraer lo bueno que tiene China, como antes ha salido el vídeo de Sun Tzu y demás, para atraernos hacia lo que es la verdadera China. Luego una modernización militar, que lo he explicado antes, avance tecnológico para equipararse lo más posible a su gran opositor, los Estados Unidos de América, y la política de reformas y las políticas de reforma y demás cuestiones que os he ido explicando anteriormente. ¿Qué impacto tiene global esto respecto a Xi Jinping? La ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, la iniciativa Belt and Road, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzado por China en 2013. Es una infraestructura masiva y global, en la que están todos los continentes. Entran todos. Todos, lo que pasa es que todos los que quieren, evidentemente. Vamos a poner ahí el foco, que si no... Es un proyecto de impulsar la conectividad regional y cooperación económica. Ahí surgen, por ejemplo, cuestiones como el ASEAN, el Foro de Shanghái y demás cuestiones contra el cambio climático, que lo he explicado antes, y sigue desarrollando una acción de cambio climático bastante fuerte, y un intercambio cultural, que sigue siendo el soft power, que es a través de que cuestiones chinas culturales llegan a los países, pues también que, por ejemplo, España y la Unión Europea puedan llevar allí cuestiones relativas para fortalecer vínculos, por decirlo de alguna manera. El enfoque chino y el soft power, el poder suave. El poder suave, como he dicho antes, pues tiene mucho que ver con la cultura y se basa sobre todo para ganar espacio en la diplomacia. Porque contra mejor opinión tengas del resto, mejor puedas negociar a nivel político, a nivel cultural y a nivel social. El sueño chino, que es el rejuvenecimiento de la nueva política, el objetivo de reformar la economía, el desarrollo político y la cultura china. Y la conclusión es que el desarrollo del sueño chino y el soft power, bajo el liderazgo de Xi Jinping, se ha remodelado y se ha remodelado de tal forma que es un rol que le posicionó como líder en cooperación económica y cultural. Aquí tenemos la conclusión: China bajo Xi Jinping.
Pues aquí lo tenemos, consolidación de poder de Xi Jinping, como he dicho antes. Con esta diapositiva voy a ir algo más rápido. Líder del Partido Comunista Chino desde 2012 hasta la actualidad. Ha renovado China y la ha puesto en una posición mucho mejor que la tenían anteriormente. Es una visión nueva hacia el futuro, un nacionalismo chino aún más arraigado a través del confucianismo, sin olvidar sus raíces del Partido Comunista, lógicamente, y para ello ha realizado reformas anticorrupción bastante evidentes y bastante fuertes. También hay que establecer la economía como punto de inflexión. Internamente se ha centrado, como he dicho antes, en el 20 Congreso del Partido Comunista, en una reforma interna para que las ganancias económicas pueda llegar a todo el mundo, no solamente a unos pocos, sino a todo el mundo. Y eso, la verdad, que es gracias al liderazgo de Xi Jinping. Luego, lo que he dicho antes, política interna, control social y bueno, el control social, la ambición económica, que son las cuestiones que más eso. Luego, lo que he puesto, pues represión, que algunos dicen que no es así, las cuestiones anticorrupción, pero bueno, eso, como suele decir, es habladuría y no se sabe hasta que eso. Y luego, bueno, en política externa, yo creo que aquí sí que hay que centrarse un poquito más, y luego en la siguiente diapositiva, que es bastante importante, pues la política exterior. La política exterior, Xi Jinping, bajo su liderazgo, pues sobre todo ha fortalecido grandes lazos. Sobre todo hay que destacar que, a pesar de que se diga de que Estados Unidos y China se llevan mal, pues es que es cierto que Xi Jinping ha conseguido ciertos acuerdos, ciertas ventajas, y eso ha permitido una gran relación entre ambos países, y no solo, aunque hay tiranteces, lógicamente, y hay ciertas malas relaciones, pero ha conseguido ciertos acuerdos importantes con ellos. Luego, un aumento de la influencia global bajo el liderazgo de Xi Jinping, una China que ha buscado aumentar su influencia en el resto del mundo a través de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, y ha crecido en nuevos proyectos. También posicionamiento más firme en disputas territoriales, que lo veremos un poquito más adelante, y expansión económica y diplomática, como lo he mencionado antes. Y luego las relaciones, como he dicho, con Estados Unidos, la República Popular China, que lo he ido un poquito ya avanzando antes, tecnología y seguridad. Estos son los grandes acuerdos que ha conseguido con Estados Unidos: ciberseguridad y ciberespionaje, relaciones comerciales tensas, que es la parte negativa, disputas territoriales y política exterior y regionalidad. Y aquí sí que me quiero indicar lo que tiene China respecto a Taiwán. Las directrices de Xi Jinping. Está muy claro: rechazo de la independencia de Taiwán. Taiwán es una región más de la República Popular China, eso está clarísimo, nadie lo pone en cuestión. Una presión diplomática y aislamiento, dentro de la cual pues no es cierto, porque Xi Jinping siempre ha promovido que hay que acordar con Taiwán y hacer cosas con Taiwán, pero es lo que se propugna en la propaganda, y yo lo quiero desmentir, porque eso sí que es cierto, que hay acuerdos entre la República Popular China y Taiwán para hacer relaciones. Luego, un aumento de las tensiones militares, que bueno, hay de vez en cuando, pero muy escasas, o sea, son anécdotas, se puede decir. La estrategia de unificación pacífica, que es el gran objetivo de Xi Jinping: por fin anexionarse la región de Taiwán a su poder, a la República Popular China. Luego, a modo de conclusión, que esto ya acabo, y luego os dejo con una frase bastante curiosa de eso, que se consolida en el Congreso 18, 19 y 20 del Partido Comunista en el 2012, consolidación del liderazgo de Xi Jinping, enfoque de la globalidad y reformas internas, énfasis en el desarrollo económico, el sueño chino, Congreso 19, el 19º, ideología de Xi Jinping, enfoque de la calidad del crecimiento económico, lucha contra la corrupción, y en el 20, enfoque en la autosuficiencia y la seguridad nacional, impulso a la igualdad y la justicia social, prioridad en el desarrollo verde y sostenibilidad. Y con esto yo os dejo un poquito mis referencias, pues si alguien la quiere coger, hacer una foto o lo que sea, la dejo un poquito. Hacer una fotillo o lo que queráis, y ya paso a una frase que también por mi profesor Raúl Ramírez Ruiz. Vamos a citar un poquito a Confucio: analaletas, como dice él. Acumular conocimiento en silencio, estar siempre hambriento por aprender, enseñar a los demás sin cansarme. Todo esto me surge de forma natural. Confucio, capítulo 7, episodio 7.2. Poner vuestro corazón en la vía, basaos en la fuerza moral, seguid la bondad, disfrutad las artes. Confucio, capítulo 7, episodio 7.6. Confucio en Aletas, capítulo 7, página 73. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, por esta visión de China a través de su líder, Xi Jinping. Ha sido muy interesante, la verdad. Ahora pasamos a la siguiente ponencia, que es del profesor Raúl Ramírez Ruiz, que es doctor en Historia y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus líneas de investigación son la Baja Restauración en Córdoba, la criminalidad y los archivos judiciales como fuente histórica y la historia de China y Asia. Los que estuvisteis en la inauguración pudisteis escuchar al profesor decir que había que acercarse a los estudios asiáticos desde el punto de vista chino, que para él era la importancia, y me imagino que de esto también nos contará ahora algunas cosas. Así que, por favor. Buenas tardes. Pues aquí estamos ya acabando esta intensa semana china, y a mí me toca un poco hablar de los estudios asiáticos en España, que en realidad, cuando hablamos de estudios asiáticos, en realidad en España ya sabéis que lo que ocurre es por qué se dice Asia cuando queremos decir China. Cuando vamos a un restaurante chino, si invitamos a un amigo y es un amigo que queremos que sea elegante, lo estamos invitando a un asiático, no a un chino. Eso es interesante tenerlo en cuenta para no engañarnos, no dejarnos llevar por la hipocresía. Hemos hecho desde mi grupo de investigación, el grupo de investigación en relaciones España-China de la URJC, una guía de estudios asiáticos, gracias a un convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y Casa Asia, que se firmó a finales del año 21 y hemos tardado 3 años en poder sacar el libro. Y lo que voy a explicar un poco aquí hoy es la estructura de esos estudios asiáticos en España. ¿Por qué era necesario hacer esta obra y para qué se ha hecho? Bien, este trabajo es necesario porque había que tener un mapeo de cuáles son los estudios asiáticos vivos y en vigor en España. ¿Para qué? Para saber con lo que contamos. ¿Por qué, de nuevo? Porque Asia es el futuro, un futuro que ya es presente, según dicen, ¿no? Según dicen y sabemos. Es muy importante tener siempre en cuenta que España no tiene ni una relación directa histórica con China. Cuando decimos China queremos decir Asia, cuando decimos Asia queremos decir China. Si digo China o Asia, pensar siempre en China, porque es lo que importa, lo demás son detalles. España no tiene una relación histórica directa con Asia, China. Ahora vuelvo sobre eso. Segundo, España no tiene una relación económica cardinal con China. Y tercero, España no tiene una comunidad mestiza ni de asiáticos residentes en España, ni de asiáticos descendientes con suficiente importancia en España, que sí tienen otros países latinoamericanos. Me diréis, ¿cómo no vamos a tener una relación histórica en España? Pues no tenemos una relación histórica. Estuvimos en Filipinas hasta 1898. ¿Cuántos de la sala lo saben? Un porcentaje grande. ¿Sabéis por qué un porcentaje grande de esta sala sabe que hubo esa relación histórica? Porque hay un porcentaje grande de personas mayores. Mayores quiere decir más de 30, 40. Más de 40. ¿Se sabe que España que fue frontera física con China hasta 1898? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie aquí, ni importa, ni lo sabe nadie en Filipinas, ni importa. No hay una relación histórica China, Asia, España, cociente, viva, que sirva para algo. ¿La hay con Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica? Sí. Te surgen centros de estudio iberoamericanos como a patadas. Es una cosa natural, sí hay una relación natural con asiano. No hay una relación económica, vamos a otra cosa menos importante. No hay una comunidad asiática suficientemente importante ni de asiáticos descendientes, no la hay. Ahora hay una comunidad china creciente, pero limitada en números aún, y aún más limitada en influencia social en este momento. A lo mejor en un par de generaciones o la siguiente generación se crea un lobby chino descendiente en España porque ocupan puestos importantes de la economía, como ocurre en el sudeste asiático, como ocurre en Estados Unidos, pero ahora mismo es una comunidad pequeña y sin una influencia política económica importante.
No hay descendientes mestizos como si lo hay en México, en Perú, en Costa Rica, en Brasil, conscientes de sus raíces asiáticas. Y vamos a lo que la gente habla, y en esta semana china se ha hablado mucho porque es lo que importa, lo que interesa, el maldito parné, el dinero. No hay una relación económica trascendental. Si España desaparece, si en un avión que va para Ucrania o para Israel, Palestina, se le cae la bomba como en Palomares y la bomba explota y España, la península desaparece, España más Portugal desaparece, cambia nada en China. No cambia nada para la economía china. Pero es que si China colapsara o colapsase en medio de una guerra civil en un Luan, en la anarquía que dicen los chinos, nosotros como españoles tampoco notaríamos la diferencia. España no se arruinaría porque China colapse. El sudeste asiático lo pasaría muy mal. Japón y Estados Unidos tendrían problemas por sus relaciones financieras. España no tiene ese nivel de relación con China. Una economía absolutamente deficitaria, sí, pero es que lo que compramos a China sí se lo podríamos comprar a otros o vivir sin ello. No le compramos nada vital para el desarrollo de nuestra sociedad, aunque sea mucho. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿tenemos unos estudios asiáticos? Sí. España es la pionera del mundo occidental en los estudios asiáticos. España, lo que ha sido históricamente España, este pueblo, es la fundadora de la sinología occidental. ¿Cómo? Con la llegada de España a Filipinas y el dominio del Pacífico. ¿Por qué? Porque un poder global, como es el poder español, necesita un conocimiento global, necesita conocer a su enemigo. Por eso, desde Filipinas en el siglo XVI, se empiezan a mandar una serie de misioneros, que en realidad son monjes guerreros, son espías de la corona de España. Esa sinología pionera en el mundo occidental es fundamental en el siglo XVI. Somos los primeros en darnos cuenta que China es Catay, somos los primeros en traducir un texto chino a una lengua europea, somos los primeros en hacer un mapa interior de China. Pero todo eso se escribe para el Estado o para las órdenes religiosas. No se les da un tratamiento académico para que la gente lo conozca. No se difunde al exterior en plan general. Durante el siglo XVIII y XIX, esa misión, cuando España pierde el poder imperial, se concentra en una labor misionera. Filipinas se convierte en un campo de entrenamiento de misioneros donde estudian el chino y luego van al continente chino, y también van a Japón, a otro sitio, aprenden la lengua, a evangelizar. Todas las obras que hay son ya religiosas, siempre para las obras religiosas, nunca para las grandes compañías religiosas, nunca para el público. De tal manera que en la decadencia de España, siglo XIX y XX, hasta la sinología española se va secando como un río de esos que dicen que hay en Arabia, que no llega a ningún sitio, sino que se seca en el desierto. Hay un río y desaparece en el desierto. En el siglo XIX, después de 1814, tened en cuenta que la historia del mundo se puede escribir sin mencionar a España. Y se escribe, de hecho. Por eso no saben nada de nosotros, los americanos, ni los chinos, ni los filipinos. Porque la historia del mundo la escriben los anglosajones, las naciones protestantes y la intelectualidad judía del mundo. Más nuestros amigos franceses. Todos nos odian y todos nos borran. El castigo es el olvido. El castigo a España por su dominio imperial no es la denigración, no es llamarnos genocidas y asesinos de indios y esas cosas. No, el castigo es el olvido. Hemos sido borrados, damnatio memoriae. En el siglo XIX hay hay personas individuales que tienen relaciones, hay unas Filipinas, hay algo, pero siempre individual, siempre anecdótico y siempre con una carencia total de respaldo institucional. ¿Cuándo se retoma esa relación? Pues en 1973 se retoman las relaciones diplomáticas, gracias a que los americanos llegan a un acuerdo con los chinos. Los chinos comunistas traicionan a la Unión Soviética y eso permite a los americanos irse de Vietnam. ¿Para qué quieres Vietnam cuando tienes toda la China comunista para hacer la puñeta a la Unión Soviética en Asia? Eso es lo que hay detrás de la retirada americana de Vietnam. El acuerdo Estados Unidos-China que convierte en absolutamente inútil la presencia americana en Vietnam. Los chinos traicionan a los soviéticos, que son su principal enemigo, y Estados Unidos. El acuerdo es muy simple. Vosotros vais a ser aliado nuestro frente a los soviéticos y nosotros os vamos a dar dinero
para que podáis sacar a la gente de la pobreza y podáis modernizar vuestra economía, tecnología balística, tecnología en general para todo y especialmente balística para que podáis llevar la bomba nuclear a Moscú, que es donde queréis llevarla. Y los chinos también creen que le van a dar Taiwán. Van a permitir que Taiwán se reincorpore constitucional e institucionalmente a la madre patria. Los americanos cumplieron en la parte del dinero, cumplieron en la parte de tecnología, pero no en la tecnología militar balística, y sabotearon conscientemente los acuerdos, reconocieron una sola China, pero haciendo imposible, por la puerta de atrás, que sea una sola China, termine con la reintegración completa y real, de facto, de Taiwán a la provincia china. Pero todos los europeos y todos los occidentales van a China. Nosotros en el 73 hacemos reconocimiento, aún está Franco vivo. En el 78 Juan Carlos y Sofía, jóvenes y prometedores, van a la China de la reforma y apertura de Deng Xiaoping. A partir de ahí podemos poner las bases de la nueva sinología, de los nuevos estudios asiáticos en España. Bien, volvamos a España. Lindo país. País de desarrollismo, segunda parte del franquismo. Parte final del franquismo. Ya hay ciudades, ya hay clase media, ya hay universidades potentes. ¿Quién sabe nada de Asia en España? Nadie. ¿Quiénes son los fundadores de la nueva sinología de los estudios asiáticos en España? Pues 3 varones extranjeros y 3 mujeres, 2 y 1. ¿Quiénes son los 3 varones extranjeros? Pedro Sanginés en Granada, Min Cansou y Son Golding en Barcelona. ¿Quién es Pedro Sanginés con ese nombre? Es el hijo del exilio republicano español. Un joven nacido de padre y madre de distintas regiones, uno andaluz, otro de aragonés, que ha nacido en Francia, que es un francés, que no tiene ningún tipo de relación ni de conocimiento con España, ni se siente español, es un francés. Sus padres fueron de los que se fueron huyendo una mano otra y otra adelante y no miraron atrás. No tiene una conciencia de español criado en Francia, es un francés. Se enamora, estudia chino porque se ha hecho muy comunista, llega a 68, se hace súper maoísta y quiere leer a Mao Zedong en su propia lengua. Y en esas manifestaciones súper guay en el 68, que nosotros no hemos perdido, tuvo que ser muy bonito, sobre todo la postmani, tuvo que ser la leche, se enamora de una española de Granada, se casa con ella y se viene a Granada. Y ahora hay que mantener una familia. Ay, ¿qué tiene de especial para trabajar? Está estudiando ingeniería, dice que la ha acabado. Yo no sé si realmente ingenieros en Granada hay muchos. Si estamos en una sociedad como la española, que están los ingenieros, hijos de ingenieros, y está un francés que ha llegado por aquí. Sabe chino. Se pone a buscarse la vida enseñando chino y consigue que la universidad le abra un curso para él con el único requisito de tener 10 alumnos. Ahí empiezan los estudios de chino en Granada. ¿Quién es Min Cansou? Pues un estudiante de español que haya terminado en Estados Unidos, viene de la Universidad Sisu, que colabora con esta Semana China, Shanghai International Studies. Y claro, un chino enseñando español en Estados Unidos, pues poco futuro. Pero la Universidad de Barcelona oferta una plaza para enseñar chino, español y catalán. No sabe catalán, pero bueno, tampoco hay ninguno en Cataluña que sepa catalán y chino, entonces ya aprenderás. Lo fichan y se viene en el año 88, pone los primeros estudios de este tipo en Cataluña. 10 años después, Son Golding, un irlandés que ha estudiado otra cosa, pero que ha vivido en Tianjin y sabe chino, se incorpora y también pone en marcha otro curso en la misma universidad. ¿Quiénes son las mujeres? Pues en paralelo a contratar a este chino que está en Estados Unidos, Min Cansou, que estuvo aquí también en esta semana como ponente, esta semana de China como ponente, contratan a la señora Mishoburi, que viene con la misma misión, enseñar japonés, español y catalán. Y lo más importante, otra persona de fuera, ¿entendés? Yo lo que quiero señalaros con estas personas es que veáis el vacío que había en España. 2 mujeres, y lo digo, y la gente se me mosquea, a lo mejor se me mosquean ellas. 2 mujeres pertenecientes a las burguesías de Madrid y Barcelona. Y eso que los jóvenes creen que no importa es lo único que importa. Una de ellas, Taciana Fisac, hija del gran arquitecto de prestigio Fisac. Otra de ellas, Dolors Fols, la familia de la burguesía catalana, catalanismo, republicana, la burguesía de Barcelona.
Por dos caminos distintos llegan a los estudios asiáticos, a los estudios de chino. ¿Cómo? Tatiana, porque su padre visita, eso me lo ha contado ella personalmente, su padre visita Asia en los años 60 y decide que es el futuro. Y entonces decide que uno de sus hijos va a estudiar chino o japonés y escoge desde los 10 años a Tatiana para que estudie chino. Y como no hay manera de estudiar chino en español, en España, ya se consigue a través de sus redes de contactos internacionales que vengan profesores a enseñarle a su hija chino en casa. Dolors es profesora de secundaria de una familia bien catalana y los hijos se van a estudiar a Estados Unidos. Nido vacío, se aburre de la historia, decide estudiar cómo, ella se pregunta a sí misma cómo son la cosmovisión de las civilizaciones distintas a la nuestra. La que no ha tenido a Sócrates y Aristóteles como base filosófica. Y empieza a estudiar el libro de Sima Qian, la historia de China, por el historiador clásico que escribe toda la dinastía. Se enamora de ello y como en España no hay nada, se va a París, conoce y habla y lo reciben los principales sinólogos franceses y en ella hace la tesis doctoral sobre Sima Qian y en ella nace el foco catalán de los estudios asiáticos en España. Esto es muy importante y explica muchas de las características de nuestro estudio asiático, incluido hoy el personalismo. Eso implica también los problemas que hay. Los problemas, esto es aldea, pueblo pequeño, infierno grande. Siempre hay una persona detrás. Si tú rastreas cualquier universidad, siempre hay una persona. ¿Por qué? Por lo que os he dicho al principio. Aquí no hay una comunidad asiático descendientes que como locos estudien la historia de China, de Japón o de Filipinas. Aquí no hay empresas que necesiten formar 5.000 ingenieros al año para mandarlos a las plantas chinas, que controlen a los obreros chinos y que entiendan la mentalidad de los chinos para saber cómo tratar con esas personas y con el gobierno. Siempre es un motivo personal. Bien, con estos arranques, en los años 70, principio del 80 ocurre todo esto y se van formando los centros de estudios de Asia. En los años 90 esos estudios, sobre todo en las grandes universidades sinológicas, los grandes centros sinológicos en España son las autónomas, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y luego las demás. Se empiezan a crear los centros de estudios asiáticos y en el año 2003 aparecen las primeras grados, las licenciaturas de segundo grado. En 2002 se ha fundado Casa Asia. En 2006 empezará Rey Juan Carlos. Fijaos, hasta 2003, siglo XXI, no hay un solo título oficial en ninguna universidad española que se focalice en Asia. Y los que hay, que se van a fundar ahora, son una especialización. Cuando tú haces otra licenciatura, luego te especialistas en temas chinos. Grosso modo, dicho coloquialmente. El gobierno mete en el 2005 en sus planes estratégicos la promoción de la Universidad de los Estudios Asiáticos para atraer gente, para conocer el espacio Asia-Pacífico, para proyectar la imagen de España en el Asia-Pacífico y para atraer estudiantes chinos y asiáticos, sobre todo chinos, a nuestras universidades que nos llenen la aula. Ahí en el 2006 comienza nuestra universidad, la Rey Juan Carlos. Y en el 2008-9, por eso pone 2009, en otros sitios pone 2008, porque es el curso 2008-9, esas licenciaturas se transforman en grados, los grados que tenemos ahora, con la adaptación al espacio europeo de educación superior. En el 2011-14 aparecen los doctorados y en la segunda década del siglo XXI, a partir de 2015, van apareciendo los másteres. Pero claro, aquí hablamos de cosas y nos creemos que todo es, pues ha sido siempre. Aquí tenéis un diagrama de qué universidades llevan con títulos preoficiales y oficiales el tiempo que llevan dando. En realidad son solo 12 universidades. Y pensamos que esto es de siempre. No, que esto es de antes de ayer. Y tiene unas causas. Que nos creemos una cosa y la realidad es otra. Hay que tener en cuenta que esto se va a concentrar en las ciudades de vanguardia españolas y en las ciudades de profunda raíz universitaria. ¿Quiénes son las ciudades de vanguardia? Barcelona y Madrid, obviamente, pero también Barcelona y Madrid, obviamente, pero también Málaga y Sevilla. ¿Cuáles son las otras ciudades que tienen títulos universitarios de estudios asiáticos? Las de profunda raíz universitaria. Granada, Salamanca, Valladolid. Todos los títulos universitarios de estudios asiáticos en España están concentrados en Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Salamanca, Valladolid. No hay más.
4 comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Castilla y León y Andalucía. Falta el País Vasco, falta Galicia. Es importante. ¿Qué tenemos? Tenemos ahora mismo 6 grados. O sea, porque este año yo no me haya enterado, haya salido un nuevo grado. Tenemos 6 grados. Estos 6 grados los tenéis en la Universidad Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Málaga, Sevilla, que hacen un convenio entre las dos universidades gracias al proyecto de la Junta de Andalucía, Andalucía Tech. En Málaga se da coreano, único en España, y en Sevilla se da chino y japonés. Salamanca, la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene varios grados, y la Universidad de Valladolid. Esta es muy significativa. El grado se llama Relaciones Internacionales. El grado se iba a llamar de Estudios Asiáticos, pero el rector y el propio consejero del rectorado y el consejero de Educación consideraron que eso de Estudios Asiáticos restaba más que ponía, y al final se llama grado de Relaciones Internacionales, aunque está muy focalizado a los estudios asiáticos, y es el único en España que tiene estudios de Hindi, que se enfoca hacia la India. Sustituye siempre, todos estos grados tienen una pata fundamental, que es China, y 2 secundarias, que son Corea y Japón. El único que no es así es el de Valladolid, que tiene China, Japón e India. Sustituye Corea por India. Tenemos 15 másteres. Aquí lo decimos al final, la volatilidad es fundamental. Lo diré antes. En España ahora mismo hay 21 titulaciones no oficiales, pero ya han muerto 13. Que hay mucha volatilidad. A veces, sé que se está grabando, pero como soy un poco suicida, soy japonés, soy muy kamikaze. A veces me acuerdo de la canción esta de Viva la Vida, de Coldplay, ¿no? ¿Qué es la sinología española? La mejor definición de la sinología española es esa estrofa de la canción del Coldplay que dice: sé mi escudo, mi espada, mi espejo, mi misionero en tierra ajena. La conocéis, esa estrofa. Sé mi escudo, mi espada, mi espejo, misionero en tierra ajena. Eso es la sinología española cuando nace. Pero luego habla de, antes dominaba, las olas del mar subían cuando yo quería, eso es el Imperio Español, ahora barro las calles que antes solía dominar. ¿Por qué? Porque los imperios se basaban en pilares de arena, pilares de sal, que es un monstruo de arena con los pies de barro. Porque hay tanta volatilidad, por lo que he dicho, España tiene un problema. No hay una relación industrial, histórica y social suficientemente fuerte con Asia. Esto se debe a otras causas. Tenemos 15 másteres. Los grados, como bien ha dicho la compañera María José Ramos, mi amiga María José Ramos, que es su compañera en este mundo, tiene doble file. Como ha dicho mi amiga María José, la profesora de la Universidad de Córdoba, los grados son todos de humanidades. ¿Dónde está la ingeniería? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la humanidades? Esto genera money. Mai, dicen los chinos. ¿Dónde está el mai aquí? Aquí no hay mai, aquí hay humanidades. Compra-venta. Business. Mai en chino es business, ¿no? Business, no hay. En los másteres sí hay un 30% dedicado a ciencias sociales. Pero todos están en esa frontera ambigua entre las humanidades y las ciencias sociales. La única excepción es este máster de Medicina Tradicional China, que también ha hecho referencia a María José, la profesora Ramos Rovi. Que es una excepción y tiene su alza y su baja y está siempre en peligro de desaparecer. Es un convenio entre dos universidades, es una excepción por muchas causas. Los demás son muy homogéneos, son de un solo año, dan... ¿cuántos créditos son? 240 créditos ECTS, hay un par de excepciones que tienen 2 años y esta de medicina que tiene 2 cursos. Los demás son todos muy homogéneos. Ninguno exige lengua asiática, ninguno te garantiza viajar a Asia. Lo que sí tienen es que expanden el marco geográfico español de los estudios asiáticos, llegando, lo expanden relativamente. Todo sigue concentrado en las 4 comunidades autónomas que os he dicho: Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla y León. Fuera de ahí no hay titulaciones oficiales. Las universidades no han generado todavía un programa de doctorado específico de estudios asiáticos. Lo que hay es líneas dentro de programas más genéricos.
Y solo tenemos 4 líneas o 4 universidades donde hay algunas líneas. La que también ha hecho referencia María José Ayllón. La Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la de Salamanca y la Pompeu Fabra. Tenemos 2 universidades catalanas y una universidad castellano-leonesa y otra madrileña, 2 castellanas en el sentido amplio. No hay ninguna, dentro de este mundo castellano no está en este momento ninguna universidad andaluza. La más específica es la Universidad Autónoma de Barcelona. Mientras Autónoma de Madrid y Pompeu Fabra se enfocan más a las humanidades, a la historia y las humanidades, Salamanca, igual que Autónoma de Barcelona, está muy focalizada en la lengua. Son líneas, no son programas. Hay universidades que quieren implementar los estudios asiáticos. Normalmente esto es un camino. Antes he tenido la enorme suerte también de contar con otra amiga aquí, la profesora Consuelo Marco de la Complutense. Consuelo lleva 30, Consuelo lleva toda su vida intentando construir, dar un cuerpo institucional a los estudios asiáticos en la Complutense. En breve tendrá un grado, aún no lo ha conseguido. ¿Cómo se consigue ese camino hacia los grados y hacia los másteres oficiales? Pues teniendo mayor y menos en las facultades de lengua, filología y traducción. Es decir, dentro de una carrera que es filología inglesa, hacer una especialización en chino, japonés o en coreano. Tenemos 4 universidades que ofrecen mayores y menos. Aquí sí se amplía el marco geográfico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Complutense y Granada, pero aquí tenemos Las Palmas de Gran Canaria y Valencia. De esas 4 comunidades básicas, que son las únicas que tienen títulos completos oficiales, ampliamos a la Comunidad Canaria y a la Comunidad Valenciana. Tenemos 6 comunidades en las que se da de manera oficial algo de estudio asiático. Luego, esto también se amplía. Veis que aquí es muy poco porque esto es un infierno, esto es la selva, los títulos propios. Nosotros hemos tenido un título propio ahora, financiado por la Eurasian Foundation from Asia, este icono de aquí, en el cual hemos hablado de construyendo lazos para una comunidad euroasiática. Es decir, los títulos propios son títulos, tenemos alguna alumna del curso, son títulos que se autofinancian o que financia una institución externa o se autofinancian con la matrícula de los estudiantes y ofrecen un título no oficial. Esa es una manera, ofrece muchos títulos sobre Asia, es otra manera de ir abriendo camino para ir creando expertos y profesores de estudios asiáticos en tu universidad y luego poder optar a pedir un grado oficial, un título, un máster oficial. Esto es la selva. Esto hay decenas de miles. Esto amplía un poco los marcos. Por ejemplo, María José mencionó Zaragoza. Zaragoza tiene un potentísimo grupo de estudios niponólogos de Japón, pero no son oficiales, son títulos propios. Pero esto, como sale, desaparece. ¿Por qué? Porque esto está totalmente al albur de que se matricule gente, de que quiera venir. Algunos los amenazamos, los secuestramos, otros... y este año secuestra a 5, pero el año que viene no secuestran ni a 3, por lo tanto el curso se te cae. Y todo el trabajo perdido. Y luego tenemos las universidades privadas. Amplían un poco más el marco. Aquí tenemos una gran hegemonía de Madrid frente a Barcelona. No sé por qué, no sé explicarlo. El caso es que estos son más tendencias. Lo de los títulos oficiales es lo que es, porque hemos ido a las fuentes oficiales del Estado. Los títulos propios y universidades privadas solo podemos asegurar que esto es la tendencia de lo que hay. Hay más Madrid que Barcelona y aquí están todos focalizados a los negocios. Aquí hay menos humanidades, más ciencias sociales porque es negocio. Nunca es un título oficial, siempre son completos, siempre son grados, que puede decir asignaturas, tramos, cursos de expertos, pero nunca son títulos oficiales. Bien, ya voy terminando, para no cansaros mucho. Todo este marco, en otros países tú puedes estudiar los títulos oficiales, los títulos extraoficiales, las universidades privadas. En España no, porque como veis esto es una planta endeble que está en construcción. Por lo tanto hemos ampliado el estudio que aparece en este libro a los marcos posteriores, ajenos a la universidad, tanto pública como privada. ¿Qué tenemos? Dentro de las universidades tenemos centros de investigación y demás. Eso está dentro de los centros de universitarios. ¿Qué tenemos fuera? Fuera tenemos las fundaciones, las instituciones de la diplomacia pública de los países asiáticos. El más famoso es el Confucio. Pero también Japón, Corea, incluso India tiene su propia herramienta de difusión del conocimiento de estudios asiáticos, de estudios de cada país en el exterior.
Esto es soft power. Esto existe ahí. Con respecto a estos, perdón, uy, es táctil, ¿no? Con respecto a esto, tenemos también por la parte española, las instituciones diplomáticas españolas. Aquí tenéis, Japón la inauguró en 2003, China en 2007 y Corea en 2011. Junto a esto tenemos la parte española, las fundaciones Consejo España-Japón, Consejo España-China, Consejo España-India, Casa Asia en 2002, es también diplomacia pública, y luego los think tank. Tenemos de nuevo el mismo problema que con los doctorados. Ningún think tank español está focalizado única y exclusivamente en Asia. Tenemos una cosa como Cátedra China, la Asociación de Amigos de China, que son asociaciones, pretenden ser think tank, pero no llegan a ser think tank todavía. Voy por partes. Think tank, Elcano, CIDOB, Elcano y CIDOB. Es que ya dominamos. Las olas, las mareas se levantan, decía el de Coldplay. Las olas se levantaban, las mareas se levantaban cuando yo con mi Navy lo ordenaba, ahora barro calles. Think tank, Madrid, Elcano, en Barcelona, CIDOB. Dentro de ellos hay una línea dedicada a Asia, que quiere decir a China. Yo el experto coreano por ahí. Think tank, asociaciones independientes. ¿Qué se necesita para la independencia? No te voy a hacer el truco, Taki, de preguntarte a ti. ¿Qué se necesita para ser independiente? Dinero. Pero si yo le doy dinero a Sergio y Sergio tiene 1.000 euros independiente, no, porque se lo he dado yo. No es independiente, le da los 1.000 euros y nadie da 1.000 euros por darlo. Tenemos unos think tank financiados por el Estado o cedidos por otras instituciones y otras cosas, cuyo interés sobre Asia es solo parcial, no es la principal corriente, y tenemos una serie de intentos de progresión de asociaciones de CIDOB que se caracterizan porque no tienen una financiación suficientemente importante y variada, porque si todo el dinero te da el gobierno, no eres un think tank, eres una herramienta de propaganda del gobierno, suficientemente variada para poder pensar libre. ¿Por qué no vamos a tener nunca una financiación suficientemente variada para los think tank? Porque vuelvo a las 3 carencias que tenemos del principio. Aquí no hay un sistema industrial con suficientes beneficios en Asia para que Toyota, Japón, para que las SEAT con lo que vende en Japón, entenderme, para que haya suficientes empresas que estén financiando estos think tank, porque necesitan think tank que piensen sobre Asia para tener bien formados a sus ingenieros. Pero tenemos de todo. Esta misma presentación la he hecho en la Universidad de Costa Rica con mi amigo Ricardo Martínez Esquivel, que tiene una red de estudios sinológicos latino-hispanoamericana muy potente, de las más potentes ahora mismo en la COINED de lengua española. Y claro, los hermanos latinoamericanos pues se quedaron alucinados al ver todo lo que teníamos. Pedro Sanginés, cuando llegó a Granada en el año 78, y eso me lo ha dicho él también personalmente, había un FAS para toda la universidad, un FAS para toda la Universidad de Granada. Ahora mismo tenemos un sistema de estudios asiáticos completo en toda la gama de todos los niveles de los estudios, grado, posgrado y doctorado, completado con estudios, títulos propios y estudios de universidades privadas y grupos de investigación. Un sistema totalmente estandarizado, lo que hay en cualquier país europeo. Y un sistema que es clarísimamente líder en la comunidad hispánica. El mundo académico español ha respondido a lo que en el 2005-6 quería de él el Estado. ¿Qué quería el Estado? El Estado quería que fuéramos capaces de focalizar, de llevar nuestra imagen en el espacio, de conocer Asia-Pacífico, de enseñar que es Asia-Pacífico aquí, de mostrar nuestra imagen positiva y atrayente allí, eso también se ha conseguido, ahí están los Cervantes y otras cosas, y de traer gente aquí, formar expertos
que enseñen lo que es Asia-Pacífico aquí, poder proyectar nuestra imagen positiva en Asia-Pacífico y traer alumnos que conozcan España y luego proyectan, con un doble sentido, traer alumnos que nos traen beneficios por venir y también luego proyectan, son agentes de soft power español, que luego puedan generar negocios y todo eso, porque recordad, aquí hay una verdad que nadie quiere decir, todo esto es pasta, todo esto interesa porque se ve China como el nuevo dorado, no nos engañemos. Aún así, al acabar el trabajo, esto es lo dije en la negociación, esto es un trabajo de Quijotes, esto es una quijotada, esto es un trabajo muy duro, muy desagradable y muy desagradecido una vez sacado. Tuvimos una visión clara de todo lo que hay en el sistema. Como veis aquí, estoy sin papeles y lo que pone la PowerPoint, estoy hablando de lo que he aprendido. 12 ideas de lo que se puede mejorar o hay que cambiar. Hay que estudiar la distribución geográfica. ¿Por qué el País Vasco no está? Deusto tiene cosas, la Universidad del País Vasco tiene cosas, hay unos centros. ¿Están al margen de los sistemas educativos españoles? Esa es una posibilidad. Que yo que he tomado la fuente del RUC, no voy a explicar lo que es el RUC y del SIU, que son las dos fuentes oficiales del Estado español de su sistema universitario, y los vascos estén actuando simple y llanamente por libre. Posibilidad 80%. Ahora, hay otra verdad. La economía y los intereses vascos son industriales. Esto es todo letra. Ellos tienen su acuerdo aparte del sistema español, pero es que además lo tienen aparte porque están vendiendo o comprando otra cosa en China. Academicismo. Hay que revisarlo. Esto algún profesor, algún reputado profesor del mundo de los estudios chinos se me ha ofendido porque decía que ¿por qué decía que eran excesivamente academicistas? Son excesivamente academicistas. Está muy bien tener un título de estudios en Asia Oriental. Pero voy a hacer la pregunta básica con la que a mí veo a algún ciudadano de la República Popular China o algún chino descendiente en la sala. Para mí, la pregunta fundamental para entender la nación, la sociedad, la civilización china es ¿para qué? ¿Para qué? China es una civilización, la civilización china confuciana es una civilización práctica, pragmática. ¿Para qué? Oye, Raúl, vas a venir, quiero ir a China. Y dice, Raúl, ¿para qué quieres venir? ¿Vienes para algo o para acá? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo tengo el graduado de estudios asiáticos, soy el cordobés que habla mejor cantonés del norte de toda provincia de Córdoba, de toda Andalucía y puede que de todo el ámbito castellano del Estado español. Porque seguro que en Cataluña hay alguno que habla mejor que yo. ¿Para qué? ¿Dónde vas con tu cantonés perfecto? En el Estado español. Academicismo. Hay que estudiar, si los estudios son por estudiar o son para algo. Reforzar los think tanks. Difícil. Aquí somos católicos, aunque ya no creamos en Dios. La caridad es caridad. No es dar dinero, es caridad, es dar limosna. Necesitamos y eso se repite en otra de las ideas, hay que potenciar la conexión con la empresa. Hay que ver si la empresa, que es la que genera dinero, tiene interés en financiar los think tanks y que no sea solo una financiación, porque si yo me hago rico con un negocio y pongo un think tank, eso no es think tank, eso es otra cosa, es propagandista de mi idea, de mi empresa. Complicado. Hay que reforzar los think tanks como haciendo que tengan más dinero de más fuentes, que puedan ser independientes de verdad. Conexión con la empresa que sirve para los think tanks y para el academicismo, que sirva para algo los estudios. Que esa empresa cree unos think tanks de verdad independientes porque le interese saber lo que de verdad pasa en China y no porque lo que quieran oír, y para que los estudiantes cuando vayan se los rifen y los coloquen. Reforzar las instituciones de diplomacia pública y es exactamente el mismo problema que los think tanks. Reforzarlas para algo, para que de verdad puedan hacer cosas, para que de verdad puedan tener ojos y oídos allí, para que de verdad puedan enterarse. No simplemente porque tengan el edificio más grande. Y asegurar la despersonalización. Aquí tenemos dos problemas. Netamente españoles, hispánicos y castellanos. Castilla de Santander a Tarifa, los que hablamos esta lengua. Asegurar la despersonalización de la iniciativa y aligerar la burocratización. ¿Cuál es el problema que hay? Como he dicho, estas
títulos son muy, muy personalistas. Todos. En la Rey Juan Carlos empieza Luis Palacio, Felipe de Basa y Raúl Ramírez. Felipe de Basa, Luis Palacio es catedrático. Felipe de Basa tiene viajes a China, conoce gente china, conoce gente en la Cámara de Comercio, y Felipe, con el marco institucional de Luis Palacios, crea un curso de expertos asiáticos entre la Unión Soviética, voy a decir, entre la UR, que he visto el logo en mi cabeza, entre la URJC y pensaba en US, entre la URJC y la Cámara de Comercio. Y para ese curso fichan a Raúl Ramírez. Ahí están los tres que son los estudios asiáticos en la Rey Juan Carlos. Igual en la Autónoma, igual en la Complutense. Autónoma, FISA, Complutense, Consuelo Marco, Granada, San Ginés, decime otra universidad. Pompeu Fabra, IWOC, Dolors. Málaga, Sevilla, Gulf. Salamanca, Falero y Luis y González. Hay que evitar la despersonalización, que esto no sea el objetivo vital de Raúl Ramírez Ruiz, que ya tiene una edad, en casa quiere estar lo mínimo posible porque regaña a su mujer y las hijas se están haciendo grandes, y entonces se busca un grupo de jóvenes y va haciendo semanas chinas y no sé qué, porque así no está en casa. No, esto tiene que tener un sentido institucional. Pero ahí tenemos la burocratización. Cualquier grado, cualquier título en el Estado español es un infierno burocrático. Te tocan las narices por tocártelas, los problemas, las memorias. Aquí las amistades se pierden cuando vamos a poner en marcha un máster. Sí, vamos a poner en marcha un máster, sea de lo que sea, no de esto. Y venga, vamos a hacer el máster. María José, te toca hacer la memoria. María José, deja de hablar. Mira, este tío, yo he ido a Madrid sin cobrar por él y ahora me va a echar la memoria a mí. Yo no hago la memoria. La memoria está en estos. Pero claro, estos no saben porque son muy chicos todavía. Entonces la revisas tú, que es que lo que ha hecho Sergio y Miguel. Yo no la reviso, la revisas tú. Es un infierno burocrático. En este libro se presentan todos los títulos en una tabla de 14 puntos. Esto estaba salido todo de mi cabeza, de 14 puntos. Una tabla que por 14 puntos te describe el título. Pero esos 14 puntos están aquí también en 1, 2, 3, entre 3 y 5 carillas cada título. Estas 3 y 5 carillas de texto son en el RUC 100 folios. O sea, yo he cogido cada título y lo he reducido a 5 carillas, lo que eran 100 carillas. ¿Cómo se aligera y se arregla lo de la burocratización? Juan Andrés, ¿cómo? Pues llamando a quien tiene que llamar. Si Juan Andrés llama porque le han puesto punto negativo en la memoria enviada al RUC, no pasa nada. Si llama a Raúl, ese Raúl son detalles, cambia 3 cosas y arréglalo. Así funcionan las cosas. Por un lado, la burocratización y por otro lado, la personalización. Tenemos que despersonalizar y luchar contra la burocratización. Pero es que a veces, para aligerar la burocratización, el sistema español de nuestra sociedad implica la burocratización. Y por último, encontrar sitio para la diáspora asiática, inserción en los planes de la Unión Europea, asociación entre universidades, transversalidad y confluencia y pragmatismo en la triangulación con América. Ser realistas, que no lo somos, es decir. Tenemos una comunidad asiática naciente. Hay que buscarle el sitio. Y si esa comunidad sigue estando aquí y hay una segunda generación ya integrada, esa es una buena herramienta para generar cosas nuevas. Ese lazo que no existe hoy puede existir mañana. Pero eso está en construcción. Importante, Europa y Latinoamérica, nuestros 2 ámbitos preferentes. En Europa tenemos que insertarnos, pero en un plan de igualdad, sin aceptar la superioridad de anglosajones, de franceses, de alemanes. Hay que saber utilizar e influir en la institución europea de estos temas, no para ir de cola de ratón de lo que manden los franceses y los alemanes, ya que los ingleses se han ido, y poder ayudar, sacar beneficios. Y justo lo contrario hay que hacer en Latinoamérica. Con Hispanoamérica o Iberoamérica tenemos que ir en plan de igualdad, como si fuéramos una más de las 21 repúblicas, 22 repúblicas, 21 repúblicas y un reino. No se puede ir con eso que hasta este último plan de memoria Asia-Pacífico ha dicho siempre las memorias hacia Latinoamérica, hacia Asia. El plan Asia-Pacífico del Estado español siempre tenía la palabra triangulación. Eso es un insulto en América. Hispanoamérica se independizó hace 200 años. España no tiene nada que decir entre China y Argentina, ni entre China y México, ni entre China y El Salvador.
El Salvador es tan adulto como nosotros para hablar directamente con China. Todo ese afán de triangulación de la que vienen todas las memorias de los distintos gobiernos, de distinta ideología que ha habido en España en el año 2000, son estupideces que están en nuestra cabeza como españoles. No tienen ninguna base real. Hay que estar en plan de igualdad con los socios europeos y en plan de igualdad con los hermanos latinoamericanos. En unos teniendo más ambición y en los otros quitándonos soberbia. Y si no, las cosas no van a funcionar. Y por último, y eso es muy difícil, y los que sabéis sobre el intríngulis, las interioridades de esta semana china, lo sabéis. Hay que conseguir una transversalidad, confluencia y asociación entre universidades. Aquí lo hemos conseguido. Hemos tenido una semana china que ha implicado directamente a 4 universidades, más los ponentes como Mincan o como María José, que han venido de universidades que no han estado en la organización. Eso es transversalidad y eso es cooperación entre universidades, pero también hay los que no han querido venir. Es muy difícil conseguir esto cuando el mundo es tan pequeño, cuando el pastel a repartir real, aunque escribamos libros de 500 páginas sobre el tema, lo cierto es que el pastel asiático en España es muy pequeño. Y si estoy yo, no estás tú. O si estás tú, yo no quería estar ahí, pero a lo mejor podía haber estado y me molesta que estés tú. Entonces, esto es fundamental. Saber encontrar un sitio en Europa, saber reconocer el sitio en América y ser capaces de generar sinergias. Muchas gracias. Te dijo, ahora va a dar unas palabras el Arturo de las Heras, presidente de UDIMA, ¿verdad? Bueno, ya os retrasasteis tanto que prácticamente me estaba yendo. Quiero daros, ¿no? Ya no la bienvenida, pero casi la despedida de nuestras instalaciones, de esta semana de China en España, que está siendo, estoy viendo, muy seguida, que realmente las conferencias pues están siendo, espero, muy interesantes. Anima, ¿no? el que haya una primera edición con tanto seguimiento como está viendo en esta primera edición, porque eso ya es casi estar planeando el hacer la segunda, porque claro, si haces una primera que no funciona, pues ya no te animas. Quiero daros a todos las gracias por estar con nosotros, por habernos elegido, a los organizadores. Raúl, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Bueno, siempre me pasa que cuando quiero citar a Felipe, acabo por no citarle, porque como nunca le veo, siempre está, sabe Dios dónde. Pero bueno, Felipe es la persona que me introdujo en este amor que tenemos por China. Con él hice mis primeros viajes y únicos viajes a China, y la verdad que estoy deseando volver. Ahora que ya parece que se acabó el COVID y que ya no hay que hacer 20 y tantos días de cuarentena, pues ahora es el momento de que volvamos y que nos sigamos encontrando y que volvamos a ser dos comunidades, la comunidad española y la comunidad china, pues tan unidas como hemos sido siempre. Así que por nuestra parte, encantados siempre de colaborar con vosotros y de estar cerca de esta buena relación. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues aunque sea reiterativo, daros las gracias a todos. A mí me ha parecido realmente interesante. Ha habido aquí ponencias pues de primer orden, por así decirlo, y efectivamente tenemos mucho que aprender, mucho que mejorar y en ello estamos, ¿no? Así que, oye, felicidades a los organizadores, gracias por hacer partícipe a la Fundación a través de mi persona y poco más.